El título de nuestra enseñanza es Nacimos para esto. Somos iglesia. Así que yo quiero que vayamos al libro de Hechos, capítulo 2, verso 42. Dice Hechos 2:42. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y en las oraciones. Es por eso que el martes nos vamos a unir, vamos a perseverar. Perseverar, un sinónimo de perseverancia es, constancia. Perseverar es mantenerse. Y eso es lo que el Señor quiere para su iglesia, que nos mantengamos. Que a través de las batallas nos mantengamos. Porque, ¿saben algo? Él ha prometido estar con su iglesia hasta el fin del mundo, hasta que esto acabe. Y si usted y yo lo creemos, nuestro caminar en el Señor va a ser beneficioso en todos los días de nuestras vidas. ¿Por qué? Porque vamos a aprender a identificar aquellas cosas que van a atacar lo que Dios ha creado para la eternidad, que es la iglesia. Y nosotros como iglesia somos atacados, perturbados. No solamente, escúchame bien, la iglesia no solamente es perturbada o atacada en lo hostil. Porque cuando hay hostilidad repentina en nuestras vidas, viene muchas veces una protección o viene una guardia de nosotros que tenemos que enfrentarla en el momento, en cualquier área de nuestras vidas. Pero la iglesia sabe eso. Si la iglesia persevera, va a estar consciente que lo que vaya a venir no va a hacerla cambiar de propósito. Pero ¿cuáles son las estrategias que usa el adversario, el enemigo? En este caso para buscar tumbar a la iglesia. Cuando hablo de iglesia no es esto. Vamos a ir para allá. Iglesia somos cada uno de nosotros. Iglesia eres tú, iglesia soy yo. Para Dios, para Cristo, ese es el concepto de iglesia. Y el adversario está jugando hoy día con una estrategia de buscar que la iglesia, presentarle a la iglesia cosas buenas, pero que no vienen de Dios, para ver cómo está la iglesia identificando lo que verdaderamente proviene de Dios y lo que no proviene de Dios. El gran ejemplo lo tenemos Jesús en el desierto cuando Satanás caminó y se le presentó a él. Satanás usó para buscar sacar del propósito a Jesús, buscó usar estrategias del cielo, estrategias divinas. Buscó predicarle, en pocas palabras, buscó enseñarle a Dios o a Jesús de lo que Jesús sabía. Pero de ahí parte el que nosotros podamos desarrollar lo que es el discernimiento de espíritu para poder identificar lo que verdaderamente proviene de Dios y toca y afecta nuestro ser y nuestro corazón. El libro de Hechos habla de la primera iglesia, cómo comenzó o cómo se constituyó la primera iglesia creyente en Cristo. Y nosotros somos hoy en día esa iglesia. Acá no se trataba de porque los apóstoles creaban y las personas se unían a ellos. Se trata del mensaje que ellos tenían y que impartían, y las personas creían no era en el apóstol, no era en la persona que estaba trayendo el mensaje, sino en quien instruyó el mensaje. Es por eso que el propósito de esta enseñanza es que como iglesia o como congregación podamos entender que la iglesia no es un edificio, la iglesia no es un programa, sino una comunidad
llamada y formada por Dios. Fíjense, no es lo mismo un templo, un lugar físico, a una comunidad llamada. Porque cuando usted y yo entendemos, escuchamos el llamado del Señor en nuestros corazones, allí comenzamos nosotros a formar parte de lo que Dios cree o lo que Jesús estableció para la humanidad. Dios llama al que vive. Cristo vino por el que vive, por el que Dios creó. Cristo no va a llamar a la pared. Cristo necesita conectar con su creación. ¿Y quién es su creación? Usted y yo. Es por eso que Jesús lo denominó o lo determinó su iglesia. Y escúchenme esto. Escuchen esto. La doctrina, la palabra doctrina en el Nuevo Testamento viene del griego didache, que significa enseñanza o instrucción. La doctrina de Cristo, Él vino a enseñar y a instruir para identificarse con el reino de Él. Toda persona que conoce de la doctrina de Cristo se va a identificar con el propósito eterno. Y el propósito que Cristo vino a regalarnos a cada uno de nosotros es que nosotros podamos tener nuevamente esa conexión con nuestro Padre Creador. Se habla de muchas doctrinas, se habla de muchas maneras de creer en Dios, pero hay un solo diseño, hay un solo propósito. Dice que toda la escritura es inspirada por Dios. Es útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia. La doctrina tiene 4 funciones. Y las 4 funciones de la doctrina que lo hizo Cristo es enseñar, redarguir, corregir y instruir en justicia. Enseñar transmite la verdad. Cristo vino a transmitir la verdad. ¿Cuál era la verdad? Su reino para la humanidad. Redarguir. Cristo no vino a condenar. Cristo vino a abrir los ojos para que la humanidad viera el error por el cual estaba caminando. Corregir. Restauraba. Él vino a restaurar el camino de la humanidad. Instruir en justicia. El instruir en justicia es cuando el carácter de aquel discípulo, de aquella persona es formado. Es por eso que cuando la doctrina de Jesucristo es entendida, allí comienza a verse los frutos de lo que es la iglesia de Cristo. Una pregunta. Quiero hacerle una pregunta. ¿A qué venimos los domingos a la iglesia? Ajá, mira, por aquí me levantaron la mano. ¿A qué vengo los domingos? Como decía, el cuarto mandamiento de que todos los días lo tenemos que hacer, pero el séptimo día nosotros ¡Wow! Ajá. Maravilloso. Y Abril, me ibas a decir algo. ¿A qué vienes los domingos a este lugar? aprender Aprender, a formar el carácter, ¿verdad? Ajá. Eso. Cristo forma nuestro carácter. Perfecto. Pero escúchenme algo. Imagínense el concepto de nosotros como iglesia. Yo le digo iglesia. Iglesia. ¿A qué vas a la iglesia? Es como un poquito. Imagínense al Señor bien mirando a su iglesia y diciendo voy a la iglesia. Si la iglesia somos nosotros. ¿Qué pasaba en el principio, en el libro de los Hechos? ¿Cómo se formó? La iglesia hacía era comunidad, por eso es que dice que perseveraban. Ellos estaban juntos, unidos.
Y es por eso que cuando nosotros venimos como iglesia a estos lugares, estamos haciendo un lugar de congregación, de comunidad. Y allí es donde el Espíritu Santo se pasea entre nosotros. El Espíritu Santo quiere que volvamos a ese principio, que podamos entender que no era el lugar, que éramos cada uno, somos cada uno de nosotros, donde Él se quiere manifestar. Fíjense algo, la iglesia no nace como lo dije anteriormente, porque a los discípulos se le ocurrió la idea. No, la iglesia nace en el corazón de Dios. Ya Dios tenía el plan perfecto para que usted y yo le conociesen. A ver, ¿cuál fue la señal de Dios para que la humanidad conociera la salvación? ¿Cuál fue su plan? ¿Por medio de quién nosotros? Enviar al Hijo. Si Cristo no hubiese venido a mostrar el plan de salvación, no existiera iglesia. Si Cristo no hubiese mostrado la misericordia, el camino por el cual estaba la humanidad, no hubiese iglesia. Todo fuese totalmente normal. El mundo como anda, pero sin la esencia de Dios en la tierra. No fue idea de los discípulos reunirse, fue el Espíritu Santo quien convocó, unió y sostuvo aquella primera comunidad. El Espíritu Santo. ¿Por medio de quién? De personas que tuvieron encuentro, ¿verdad? Que conocieron a Jesús y fueron a transmitir el mensaje. O sea, ellos fueron a contar la historia de aquel que vino a enseñar y a formar y a mostrar la justicia. Eso es la predicación de los discípulos. Ellos no venían a gloriarse ellos. No, la predicación de ellos era contar la historia del protagonista que vino a entregar a usted y a mí esa salvación. Mire lo que dice Hechos capítulo 2, del verso 1 al verso 4. Hechos capítulo 2, verso 1 al verso 4. Dice, y cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes, juntos, así como estamos aquí, diga, juntos. ¿Cómo estamos nosotros acá? Juntos. Ustedes se dieron cuenta, no sé si se pudieron dar cuenta, cómo salió hoy la oración. Porque hubo un fluir del Espíritu Santo. Porque cuando hay unidad y hay un mismo sentir, allí el Espíritu Santo se manifiesta. Y dice el 2, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Escúchame lo que dice. Llenó toda la casa, no dice llenó la iglesia. Él habla de un lugar. Él habla de un espacio físico. Llenó todo ese lugar. ¿Por qué? ¿Quiénes eran? ¿Quiénes eran los más importantes en ese lugar? Las personas que estaban en coinonía, unidas en un mismo sentir, y de pronto eso agrada a Dios. Y vino un mover del Espíritu Santo sobre cada uno de ellos. Y dice el 3, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Comenzó en cada uno de ellos vamos a decirlo, a repotenciarse. El Señor comenzó a darle una identidad a cada uno de ellos. Dones comenzaron a salir, comenzó el Señor a repartir dones, poder en cada uno. Es por eso que cuando nosotros venimos a este lugar y creemos en que el Espíritu Santo de Dios está en medio de nosotros, el Espíritu Santo se va a manifestar. Ahora,
¿Usted cree que el Espíritu Santo pueda darle en este momento, pueda dar un don nuevo a cada uno de nosotros? Sí. Por supuesto que sí. ¿Eh? Pero mira lo más importante. Ya el Espíritu Santo, ya Dios nos ha repartido a cada uno dones. Porque con el simple hecho de nosotros entregar nuestra vida a Cristo, ya ahí hay poder en nuestras vidas. Don de fe. ¿Y qué es lo que quiere el Espíritu Santo en nuestras vidas? Que nosotros podamos identificar aquellas cosas que se nos han dado y han sido guardadas por nosotros. Él no nos va a decir, el Espíritu Santo va a redarguir nuestro corazón, que nosotros recordemos en algún momento de nuestro caminar que hay algo de Él en nosotros y que está no quitado, que está es apartado a un lado. ¿Recuerdan el regalo? Cuando hablamos en una oportunidad de los regalos, que los regalos son valiosos hasta cierto punto para las personas. Pero el regalo más valioso que tiene la humanidad es el regalo de Cristo, la salvación. Y dice el 4, y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba de que hablasen. ¿Ustedes creen que eso fue solamente, ya eso pasó? Eso quedó en el pasado, no, porque eso es vigente hoy día para la iglesia. Estaba hablando para la iglesia. Esto lo estaba dando para la iglesia, amados. Como iglesia, tenemos que decirle a nuestra mente que es una bendición ser escogido por Dios. Cuando tú y yo creemos que en medio de... Porque una cosa es lo que miran nuestros ojos. Cuando usted se para frente al espejo, es más, le voy a decir algo. Cuando usted se para frente al espejo, usted allí se va a analizar muchas cosas, pero usted sabe que es tremendo analizarse sin el espejo. Porque cuando usted se analiza sin el espejo, comienzan a venir a usted, o a nuestras mentes, comienzan a venir condenaciones. Comienza a venir un espíritu de condenación a nuestra mente, porque muchas veces quizás yo estoy haciendo las cosas como debo hacerlas para Dios y para los hombres. El Señor no vino para estar detrás de nosotros condenándonos. Él nos dio un regalo. Y el regalo depende de usted, si usted lo usa o si usted lo pone a un lado. A ver, ¿quién tiene el regalo del Señor, el regalo de la salvación atesorado en su vida? Tenemos que tenerlo todos los días, ¿no? Aunque no lo miremos, creamos, porque ya el Señor nos ha dado un talento. Ya el Señor ha depositado en cada uno un don. Y el don que el Señor nos ha depositado a cada uno de nosotros es el don de fe. La Biblia dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Pero ¿sabes algo? Hay personas que dicen, yo tengo fe y amo a Dios. Eso es válido. Pero ¿sabes qué? La Escritura dice que bienaventurado el que creyó sin verlo. Y aunque nosotros vengamos para este lugar y estemos acá, nosotros estamos alineándonos muchas veces a la fe que el Señor estableció para la humanidad. Hay personas que dicen, yo tengo fe, pero tú no los ves mostrando el amor de Dios. Tú no los ves en comunidad con los hermanos de la fe o con los que practican verdaderamente la fe. Hay personas que dicen, yo creo en el Señor, pero yo no voy a la iglesia porque en la iglesia son puros hipócritas. ¿Quieres que te diga algo? Las personas cuando se expresan de esa manera es una señal de que lo que mora en ese ser es una influencia del mal para poder tomar una posición de juicio contra sus semejantes. Y nosotros como iglesia tenemos que cuidarnos de eso. Primero, al recibir a Cristo, usted y yo no cambiamos la perfección. Usted y yo no somos perfectos. Comienza el Señor a trabajar en nuestro carácter. Porque recuerden algo, que nosotros tenemos personalidad. Dios a cada uno de nosotros nos ha dado una personalidad.
Y cuando conocemos al Señor verdaderamente, el Señor lo que quiere trabajar en aquellas cosas que son incontrolables en nuestra personalidad, en nuestro carácter. Él lo que quiere, no nos quiere, que Él no nos va a quitar nuestra personalidad. Él no nos va a quitar ese carácter muchas veces que es atropellador. Él lo que quiere es perfeccionarlo a su imagen. A que tú tengas una personalidad como la de Cristo. A que tengas un carácter como el de Cristo. Eso es lo que quiere el Señor en nuestra vida. Es por eso que dice la Escritura que nosotros no somos quien para juzgar a otros. Al contrario, el que juzga a otro de tal manera, aún tomando el nombre de Dios en vano, este no tiene a Cristo en su corazón. Porque dice la Escritura que ama al que anda en pecado. Y amar al que anda en pecado no es llenarlo a él o saciar al que anda en pecado para que siga más en pecado. Cuando hablo de pecado es apartado de Dios, por las obras, por las cosas que lastimosamente caminamos los seres humanos. Cuando habla de amar a las personas que andamos en ese o que andan en ese estado, es que tú puedas mostrar el amor de Dios al pecador. ¿Y cuál es el amor del Señor al pecador? No es que el pecador sabe que ya lo que está haciendo. Él no necesita a alguien que lo venga a cuestionar por lo que está haciendo. Él lo que necesita es que alguien se acerque en el amor del Señor y le diga que Él es valioso para Dios. Él es creación de Dios. Pero necesita conocer verdaderamente a Dios. Eso es lo que quiere Dios de nuestras vidas, para que podamos transmitir el Evangelio. Los discípulos hablaban de Jesús, ellos no llegaron a presentarse. Hoy en día es diferente. Hoy en día primero me presento yo, muestro mi imagen y después que hablo de Jesús. Hablemos de Jesús. Ellos transformaban porque ellos hablaron fue de Jesús. Nosotros fuimos transformados por aquel que conocimos. Primera de Pedro 2:9 dice: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anuncies las virtudes de aquel que los llamó de las tinieblas a la luz admirable. Usted sabe que es una bendición que el creyente, que usted y yo podamos reconocer en Cristo que venimos de las tinieblas. Todo el que conoce a Cristo, todo el que conoce a Dios, es porque ha estado en tinieblas. No es casualidad que Dios haya estructurado un plan para la humanidad. Si la humanidad no hubiese andado en tinieblas, ¿para qué va a venir Dios a sacarlo de las tinieblas? No hubiese tenido sentido. Esto quiere decir que hoy en día el único camino a la salvación es Cristo. En estos tiempos tan tecnológicos, la humanidad hoy en día, así como vemos todo tan desarrollado, la humanidad anda en tinieblas. Porque si no, no hubiese sentido Cristo en la tierra. Y la luz del Evangelio resplandece en aquellos que lo reconocen. Y allí es donde nace lo que es iglesia. La iglesia es usted y yo. ¿Que venimos de dónde? De las tinieblas. Tiniebla es desconocimiento de la verdad. Tiniebla es desconocimiento de salvación. Tiniebla es desconocimiento de eternidad. Eso es tiniebla. Tiniebla no es que no estudió, no. Eso todo lo preparó Dios para que nosotros pudiésemos comprenderlo y entenderlo. ¿Cuántas personas no son preparadas y tienen todos los estudios habidos y por haber, pero andan en tinieblas? Caminan en tinieblas. Dios no quiere eso para nosotros, amados. ¿Quién quiere nuevamente volverse a las tinieblas? Nadie. Cuando conocemos a Cristo, cuando Cristo toca nuestro corazón, transforma nuestras vidas, nosotros no queremos volver atrás.
Por eso es que es importante que como iglesia podamos entender que nacimos para cumplir un propósito eterno. Iglesia somos nosotros. Escuchen esto. En el mundo grecorromano, la iglesia eran asambleas de ciudadanos que se convocaban con un propósito. En el mundo grecorromano. Pero Jesús tomó o vio esa palabra y la llenó de contenido eterno. Iglesia era cuando iban al lugar, había una reunión y ya. Todo volvía a la normalidad. Por eso que nosotros decimos, nosotros no somos iglesia de los domingos, solamente porque lastimosamente hay personas que vienen y hacen comunidades un solo día a la semana. Pero necesitamos tener relación y la relación con el Espíritu Santo para que podamos sobrevivir todos los días de la semana. ¿Y qué hizo el Señor Jesucristo? Fíjense lo que hizo Jesús. Se la ingenió. Dice: edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Mateos 16:18. Por eso que la iglesia es privilegiada en la tierra. Cuando conocemos a Cristo, tenemos la garantía de que Cristo va a estar con nosotros, encaminándonos a esa eternidad que Él vino a mostrarnos. Jesús no dijo, mi iglesia, Él no dijo esto. No, la iglesia de Pedro, o la iglesia de Pastor Julio, la iglesia de Juan. Él no dijo de la de Pablo, Él no dijo no. Él no dijo nada de eso. La iglesia, usted y yo pertenecemos a Cristo cuando conocemos el plan de salvación. Tres imágenes bíblicas de la iglesia para que ustedes puedan llevárselo en su corazón. Y ya con esto estamos finalizando nuestro mensaje de quién somos. El cuerpo. 1 Corintios 12, capítulo 12 al 27. Cristo es la cabeza y los creyentes son los miembros. Cristo es la cabeza de la iglesia y los creyentes son los miembros. Nadie sobra, nadie es más importante que nadie. Cada parte tiene una función. Cada parte tiene una función. Cada uno de nosotros tiene una función. ¿Usted sabe por qué? Porque si Dios nos miró a cada uno de nosotros, nos miró para entregarnos algo. Y el estar en este lugar es porque Cristo, que es la cabeza, ¿verdad?, de la iglesia, ha creído que a cada uno los ha asignado para cumplir el propósito eterno. Así que nosotros, aunque estamos sentados en este lugar, aunque quizás estamos sentados escuchando, no crean que ustedes no tienen parte en el llamado de Dios. No, todos tienen para Dios. En la lista de Él, en su computadora, vamos a decirlo de esta manera, están ustedes están allí. En sus planes está cada uno de ustedes. Lo que acontece es que nosotros tenemos que comenzar a avivar la fe y creer que lo que Dios ha depositado y ha creído de nosotros es una realidad. Si tú no crees, creo que, no sé a qué niño le comentaba, no sé si fue a ti o a uno de los jóvenes, me dijo algo y yo le dije, si tú no crees en tu talento, primeramente, no creas que el que va a pasar por ahí va a creer. Si tú no pones tu talento o lo rindes a Dios, Dios no lo va a poder perfeccionar en ti. ¿Por qué? Porque no estás creyendo en lo que Dios te ha depositado. Es por eso que lo que perfecciona lo que Dios nos ha dado es la fe y la práctica constante de poder tener esa conexión con el Señor. El edificio número 2. Lo que a las personas les gusta, vamos a la iglesia. ¿Por qué? Porque a la iglesia están los músicos, están las sillas.
haz esto. Hay calor, pero en esta. Pero tenemos ventilador, Dios es bueno. El templo, Efesios 2:19. Escuchen esto, escuchen esto. Los creyentes son piedra viva, edificada sobre el fundamento de los apóstoles y profetas. Siendo Cristo la piedra angular, no es un edificio de ladrillo, es esencia, es espíritu en cada uno de nosotros. Eso es iglesia. Tú y yo somos la iglesia. Pero la mente es, recuerda lo que le dije, el enemigo va a buscar la manera de buscar la estrategia de tumbar a su adversario. Y el adversario del enemigo es los hijos de Dios, es el reino del Señor. Y él va a buscar la manera de sacarnos de la verdad. ¿Y qué instruye? ¿Qué busca meter en nuestra mente? Decirle a la iglesia que vaya a la iglesia. Y venimos muchas veces, perdemos la esencia y vamos emocionados al templo. Vamos al lugar porque allá va a haber música, allá hay silla, allá va a haber cafecito, allá va a haber refrigerio y todas estas cosas. Y estas cosas son buenas, sí. Pero no debemos perder la esencia de lo que somos nosotros. Nosotros somos la luz en ese lugar. Porque después que cada uno de ustedes se van, ¿qué acontece en el lugar? Absolutamente nada. Es un lugar común y corriente. O sea que el lugar no es la iglesia. La iglesia somos nosotros. La iglesia se monta en el auto y anda por ahí. La iglesia camina y eso somos nosotros. Esa es la iglesia de Cristo. Porque imagínense que la salvación dependiera del lugar físico. No tendría sentido lo que vino a hacer Cristo a la tierra. Entonces es un privilegio ser la iglesia del Señor. Es un privilegio. Nos quieren meter esa estructura humana que para tú poder ser un miembro, para poder ser aceptado por el Señor, necesitas 20,000 discipulados, necesitas, yo no sé, cumplir un plan. Sí, esos son rudimentos de hombre para mantener el orden en el lugar. Porque si no hay orden, es obvio que va a haber desorden. Pero yo no puedo limitar. Yo no puedo limitar lo que ya Dios nos dio de gratis a cada uno de nosotros. Primero te conviertes tú antes de tú ser formado como un discipulado. ¿Por qué? Porque cuando yo voy a Cristo es porque ya vamos quebrados. Y eso es suficiente para el Señor. Lo demás viene después de la formación. Pero Dios tenga misericordia de aquellas personas. Mira, este nido de verdad. Y yo digo, wow, verdaderamente, Señor, tú conoces todo. Hay personas que vienen con la necesidad del Señor a los pies de Cristo. Y lo primero que le ponen es los requisitos y reglamentos para poder ser aceptado en ese lugar. Eso no es iglesia. Porque la iglesia es todo aquel que reconoce que necesita del Eterno. Por eso es que dice que debemos amarnos los unos a los otros, aceptarnos, y Dios va trabajando, porque queremos muchas veces tomar el papel de Dios, y por eso es que las cosas nos salen muchas veces mal. Vemos templos abarrotados. ¿Por qué? Porque las personas, la iglesia, creen que la iglesia es el lugar donde Él tiene que llegar y allí va a suceder todo en Él. ¿Y los demás días dónde quedan? La iglesia vive. Así como respiras, así como respiramos, la iglesia vive todos los días en nosotros. Si nosotros no creemos eso, vamos a vivir limitados. Vamos a vivir limitados en el propósito. No, yo voy a la iglesia el domingo. Imagínense si el lugar donde nosotros nos congregáramos
fuese el lugar donde nos salváramos, ¿qué quedará de los que se desaparecen y no van más al templo? Entonces, nosotros tenemos que cambiar esa manera de ver el concepto de iglesia. Así que, amada iglesia, Dios ha confiado en nosotros para que vayamos y proclamemos el evangelio como lo proclamaron los apóstoles. No necesitamos estar limitados para hablarle a otro del amor de Dios. Usted no sabe cuántos todos los días, las cantidades innumerables de personas que parten de este plano terrenal, se les acabó el tiempo en la tierra y muchos no conocieron de Dios. Simple y llanamente porque quizás nos acostumbramos a solamente estar en la burbuja de salvación que son los templos. Y nos olvidamos de que las personas que están muchas veces a nuestro lado necesitan de que por lo menos le hablemos de lo que Dios nos ha depositado a cada uno de nosotros. Así como les depositó a los primeros creyentes en esas reuniones que hacían. Dios depositó en cada uno de ellos dones. Y los dones están en cada uno de nosotros. No nos limitemos. No nos limitemos. Háblenle a otros de las buenas nuevas del Señor. Háblenle a otros, ¿no? Que la iglesia, como iglesia de Cristo, estamos en la tierra es para cumplir un propósito y una misión. Y es que todos puedan también conocer al Señor. Que todos puedan también conocer la luz como la conocimos nosotros, que estábamos también en tinieblas. Amén. Pues yo quiero que te pongas de pie y puedas llevarte esto en tu corazón. El cuerpo es Cristo, ¿verdad? Cristo es nuestra cabeza. El templo somos nosotros. Y Efesios 2:19, ya no somos extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. La iglesia es una familia. Como iglesia, los que estamos acá, los que están en todos los lugares del mundo, que han conocido o han creído quiénes son en Cristo, somos una familia. Es por eso que donde nosotros vayamos, siempre vamos a tener familia. Pero necesitamos estar de la mano con el Espíritu Santo para poder identificar y conectar con aquellas verdaderas familias que Dios tiene en nuestro camino, así como cada uno de nosotros. Dios quiere vernos unidos, porque la única manera que se cumplan las Escrituras, como lo dice el Señor, que Él vendrá por una iglesia, vendrá por una iglesia que verdaderamente tenga como sentido en su corazón o como horizonte a Cristo el Salvador. Dios quiere vernos unidos como familia para que podamos recibirle y verdaderamente disfrutar de esa promesa eterna. Esa es la iglesia. La iglesia no compite con otros. La iglesia refleja la luz para que la luz alumbre las tinieblas. Eso es lo que quiere el Señor de nosotros. Padre, yo te doy gracias en este día. Hoy quiero bendecir, Señor, cada vida, Señor, que está aquí presente. Hoy te doy las gracias, amado Dios, porque es un privilegio. Es un privilegio, Señor, conocerte. Es un privilegio, Padre amado, sentir que tú eres real. Es un privilegio reconocer que tú eres el dueño de todo, Dios. Tú eres el dueño de la vida, Padre. Tú eres el dueño, Señor, del aire que respiramos y que no vemos. Y eso que no miramos, Señor, lo que no podemos ver, es lo que nos hace poder respirar y vivir, Señor. ¿Cómo no creer en ese, Señor, aire que nos da el oxígeno, Señor? Alguien lo creó, Padre.
No salió de la nada, Señor, eres tú, Dios. Hoy te doy gracias, amado Dios, aunque muchas veces, Padre, no podamos darnos cuenta de que tu existencia está, Dios, a nuestro alrededor. Hoy te quiero dar las gracias, Padre, porque tú eres un Dios, Padre, que no tienes que ver con justo. Este mensaje ha llegado a tu corazón. Hoy quiero hacerte la invitación para que te unas a nuestra familia Mircio, un lugar para crecer en familia. Y también puedes unirte a nuestras redes sociales, donde estarás recibiendo información, noticias de nuestra congregación y todo lo que está haciendo Dios en nuestra comunidad. Te esperamos.